el Grupo Rollo, o sea, el dueño de Metrovías, cobra un canon por asesoramiento, que era una forma que en los 90 se tenía de encubrir ganancias de las empresas dueñas de las privatizadas, porque lo que necesitaban ellos es mostrar un balance de la privatizada con poca ganancia para demostrar que no era tan negocio. En el medio del camino había un montón de rentabilidad, vos los has estudiado muy bien. Escondida. Este es un caso. Metrovías, el Grupo Rollo, cada aporte de pasaje nuestro se lleva el 2,6% del boleto. A 1,10, a 2,50. ¿En concepto de qué? En concepto de asesoramiento, pero un asesoramiento a sí mismo. O sea, todo el equipo que tiene el Grupo Rollo, que sabe de subte, está en Metrovías y cobra un sueldo de Metrovías. O sea que el asesoramiento es ganancia pura. ¿Y qué pasa? De nuestro bolsillo, 2,50 pesos, pasa el 2,6%, que en nuestro bolsillo... Claro, no a Metrovías, sino al Grupo Rollo. Va a cuenta directa del Grupo Rollo. El aumento, con los subsidios eso no veía. Con el subsidio, del subsidio el Grupo Rollo no veía un peso. Con lo cual podemos decir, lo cual no quiero convalidar la política de subsidio, pero hay 10 millones de pesos que antes se destinaban vía subsidio al servicio, o sea, sean en sueldos para los trabajadores, en comprar 5 tornillos, ahora salen de ese destino y van directamente al dueño de la compañía, que es el Grupo Rollo. Y de esto nadie habla. Uno de los datos que surgieron en el momento que se produce el traspaso, antes de que rompieran, es que en los últimos años Metrovías, mientras recibía subsidios, distribuía un montón de distribuía dividendos o recogía dividendos. 142 millones en el 2010. Pero a esto hay que sumarle... ¿Y los subsidios de cuánto eran? Y de 360 millones. Es más... O sea que la mitad de los subsidios iban para ganar. 700 iban a ser este año. En plena crisis del 2001, 2002, 2003, en el informe están los datos exactos, el balance de Metrovías daba pérdida, y esa pérdida equivalente era menor inclusive, era mayor digo, que lo que cobraba el Grupo Rollo en concepto de canon. O sea que si vos le sacabas el canon, Metrovías daba ganancias. Lo que te hacen es presentarte al Estado, mirá, es una empresa inviable, ¿está? Plena renegociación, es una empresa inviable. No, en el medio de ganancia. Y a eso le tenés que agregar la otra parte importante del sistema, del contrato, que son todas las tercerizaciones. En Metrovías se dan las mismas tercerizaciones que originaron la muerte de Mariano Ferreira, o sea, precarización de los trabajadores vía tercerización de empresas que en este caso son del mismo Grupo Rollo, como la empresa de seguridad y la empresa de limpieza. Hemos sufrido los ciudadanos de Buenos Aires paros reclamando los trabajadores que terminen estas situaciones de precarización laboral de los trabajadores, muy justas, y que fueron los trabajadores, como ustedes señalan en el informe de TVA, los que ponen en situación, en denuncia de esta situación, y después cuando sale la discusión pública es el paro salvaje y estas cosas, cuando están discutiendo realmente las condiciones que se presta el servicio. Y la otra, en el caso del subte, que es la más grosera de todas, es lo que gana el subte por la explotación de la publicidad y los espacios de alquiler. También lo explota el Grupo Rollo. Es Metronec. La locación de ductos también. ¿Y Metronec de quién es? De Rollo. Para servicio de telecomunicaciones. Lo tenés ahí, nosotros hicimos un esquema de todo el mapa de la empresa. ¿Quién es la responsabilidad política de que, bueno, alguien puede decir que todo esto fue firmado durante el menemismo? Ahora, desde el menemismo, no, fue firmado en la época de la alianza, claro, pero fue firmado en la época de la alianza también la renegociación, antes de incluso de la devaluación, porque el plan de obras... ¿La responsabilidad política de que continúe? ¿De quienes gobernaron desde el 2001 esta parte? ¿O la nación? No, claramente la concesión está en manos de, incluso con el acta, sigue estando en manos nacionales. Esto, bueno, pero a ver, esto no, en materia de ferroviaria está claro, quedó en evidencia con la tragedia del 11, que hubo una continuidad de la política menemista en el gobierno kirchnerista. Nuestra fuerza Proyecto Sur nunca hubiera existido si hubiera existido otro tipo de política de la que nosotros estamos defendiendo. Nosotros nacimos justamente defendiendo una política que se revise la política de transporte del gobierno nacional. Es un planteo importante. Todavía tenemos poder. Lo que digo es que esto no se discute. No hubo ninguna conferencia de prensa, ni de Cristina, ni de Macri. Pero si nosotros lo planteamos en el centro del escenario esto. En el acta misma, central. En el acta misma dice, en el quinto de los artículos, que se refiere a las cuestiones económicas y financieras del contrato y se refiere al contrato mismo, nosotros dejamos salvaguardado este tema de discusión. Porque usted le dieron 10 millones, se lo dieron con la tarifa. Pero porque había que financiar la diferencia, había el subsidio, porque había que subsidio es equivalente al 1% del presupuesto de la ciudad. Financiar la diferencia. Déjame terminar. Había que financiar la diferencia entre el costo que significaba para la prestación del servicio, la tarifa con la quita de subsidio. Y me parece que vos también das
hacen un planteo importante, porque si hay algo que nosotros tenemos que empezar a discutir en cuanto a política de transporte, y más si vamos a aceptar una concesión que viene desde hace mucho tiempo y que viene con un montón de renegociaciones y modificaciones incluso acá al contrato de concesión, es en qué forma queremos que se preste este servicio. Es decir, el concesionario no deja de ser una forma de prestación estatal del servicio. El servicio es público, es del Estado, y decide no hacerlo por sí, decide hacerlo por un concesionario. Bueno, nosotros entendemos que hay un marco de renegociación y de acuerdo que tiene que incluir el concesionario, el Estado Nacional, porque el Estado Nacional es parte a través de ese decreto que firmó Néstor Kirchner para la gestión de las obras, y la redefinición de la ecuación económica financiera del contrato y la redefinición del contrato, no de cara a los intereses del concesionario, sino de cara a los intereses de los usuarios. Martín, déjame, cuando ella te planteaba que Macri firmó el acta esa sin ningún condicional el momento de alza de Cristina. El acta no tiene condicionales porque es un proceso, es una carta de intención. No llega a ser un contrato, es un proceso de negociación que terminaría, según el artículo 5º, en los 90 días. En 90 días... Para formalizar. Para formalizar la transferencia del contrato. Bien, el contrato no se transfirió en ningún momento. No, está bien, Martín, pero digo... De hecho, más, el artículo 2º que dice se transfiere la potestad tarifaria, eso dice claramente que no se transfiere el contrato, porque si dentro del contrato está la potestad tarifaria. Si yo te transfiero la potestad tarifaria es porque no transfiero la totalidad del contrato. No, Martín, a ver, pero yo bueno, pero en el mundo del derecho esto es importante. El planteo de Gentili yo creo que es el meollo de la cuestión, digamos, que es quien controla a los concesionarios de las empresas de servicios. Es así, y yo lo vengo planteando, digo, desde hace mucho y desde que se aumentó la tarifa. No porque te escuchan en el ahora gobierno dicen, nacional. No sé, a veces sí, a veces no. Pero digo, cuando se aumentó la tarifa, ¿con quién se sentó Macri a negociar la nueva tarifa? Con Royo. Digo, no pasó por audiencia pública, no se sentó con el ente regulador de la ciudad, no se sentó con nadie. Se sentó con la empresa. No se sentó con nadie a negociar la tarifa. La tarifa estaba fijada en el contrato de concesión. Discúlpame, el señor presidente de base dice que se realizan los trabajos en coordinación con el concesionario del servicio. Del control para lo que vino a decir en ese día en la legislatura. Pero no para la tarifa. No para la tarifa. La tarifa fijada. Eso fue parte del argumento judicial utilizado. La tarifa ya estaba fijada en el año 99. Estaba fijada en dólares. Hay una en el año ilegalidad, 99. No la fijó Mauricio Macri la tarifa. Hay una ilegalidad que se desarrolla todos los días, que es la explotación de la línea H. La línea H no es de Metrovías, no estaba concesionada a Metrovías, sin embargo el servicio lo presta Metrovías, como con un contrato de gerenciamiento. Eso es muy irregular, atado a que, por ejemplo, la empresa de publicidad, Metrovías, no renegoció con la empresa que explota la publicidad esa ampliación de su espacio publicitario, porque la línea H y las otras líneas, algunas estaciones de la A y de la B, cuando se firmó este canon entre Metronec, empresa del rollo, y Metrovías para darle... Metrotel. Metronec que explota la publicidad, y después sí está la de teléfono, todas las empresas que tienen alguna actividad en Metrovías son de rollo. Todas las que empiezan con Metro. Sí, Metro, sí, Time, a veces no se adaptan al Metro, tienen otros nombrecitos, pero porque la empresa de seguridad quieren expandirse afuera del subte, pero todas las que hacen algún servicio rentable o no en el subte son de rollo. La empresa que presta el servicio de explotación de subte, de publicidad y de locales es Metronec del grupo Rollo. El contrato que tiene Metronec con Metrovías es del año 2000. Es un canon fijo de 5 millones de pesos por año, ¿tá? Que Metronec le paga a Metrovías, que no tiene en cuenta el aumento que hubo en el valor de la publicidad, en el costo de la publicidad, que tampoco tuvo en cuenta la expansión de la línea de subte, entre ellas la línea H y las otras estaciones. ¿Dónde está la discusión pública entre los dos gobiernos sobre cómo le sacamos esa plata al grupo Rollo? Pero imagino que muchos la discusión no está. Muchos de los televidentes en ese momento deben estar viendo y diciendo: esto es un problema serio, y ninguno de los gobiernos se quiere hacer cargo. No, a ver, la verdad es que este es un problema de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene que controlar la concesión si quiere controlar el Metrovías. Puede decidir la Ciudad de Buenos Aires que rescinde el contrato, puede decidir que los subtes sean estatales. Podemos decidir... Los subtes son estatales. Hasta controlar, hasta que el gobierno nacional... ¿Qué decidir qué hacer con la concesión hoy del gobierno nacional? Hoy la ciudad solamente puede hacer la fiscalización y el control de la concesión. Sí o no. Que es lo único transferido. La fiscalización y el control. Que no es la
mismo que el comando y control de la concesión. Lo que te estoy diciendo, lo que estoy tratando de decir es que lo que nosotros queremos como ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, como legisladores también, es lo que estamos reclamando desde el año 99 en adelante, que es que la fiscalización y el control de la concesión del subte, que además el concesionario es el que tiene que hacer muchas de las inversiones que no se hicieron y para eso estaban los subsidios dirigidos hacia allí, que lo haga la Ciudad de Buenos Aires. Lo que no se entiende es un jefe de la Ciudad de Buenos Aires que tiene la posibilidad de hacer esto, que tiene la posibilidad de hacerse nosotros cargo, la fiscalización y el transformar una control estamos dispuestos a hacerlo, pero Metrovías no nos acepta como Hay mucha gente contraparte. esperando, les agradecemos a ustedes por venir, no vamos a resolver en este ratito todo el debate, pero está bueno, a mí me resulta muy interesante escucharlo y supongo que a la gente también. Así que muchas gracias por venir. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos, obvio.